Bienvenidos. El día de hoy, mi compañera Fania Anaí y su servidora Carla Aguilar presentaremos un video acerca de los impuestos y su importancia, para que de esta forma sea más fácil entender los aspectos generales sobre este. Los impuestos son una parte importante de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos, hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Pues cuando nos referimos a ingreso público, estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser estas tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y estas, a su vez, forman parte de los ingresos públicos. Ahora, ¿para qué sirven los impuestos? Los impuestos permiten que el Estado pueda ofrecer a los ciudadanos determinados bienes y servicios que están dirigidos a incrementar el bienestar social. Es decir, los impuestos son utilizados para pagar las nóminas de aquellas personas que trabajan en el sector público. Gracias a ellos, se construyen infraestructuras que permiten el desarrollo de la sociedad. Los impuestos permiten crear un sistema educativo público que forme a todos los niños y jóvenes de un país para que posteriormente puedan incorporarse al mercado laboral y generar riqueza. La educación es la base del progreso de cualquier nación. De hecho, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como el Distrito Federal o del Estado y municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ahora, los elementos principales de los impuestos. Estos elementos son los principales que nos van a ayudar a entender qué son los impuestos realmente. El primero es hecho imponible. Esto quiere decir la situación o actividad que motiva la obligación tributaria. El segundo es el sujeto pasivo, la persona u organización que enfrenta la obligación. El tercero es la base imponible, el monto sobre el cual se aplica el impuesto. El tipo de gravamen es el número cuarto, se trata de la proporción que se aplica a la base imponible para cualquier monto a pagar. Y por último está la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe de pagar. Las características del impuesto son las siguientes. Es extrafiscal porque su función principal es identificar a las personas que omitan total o parcialmente pagar contribuciones. Es de control porque al ser acreditable o compensable contra el impuesto sobre la renta, retenciones y otras contribuciones federales, donde obliga a los contribuyentes a declarar correctamente sus ingresos y sus deducciones. Y por último, permite controlar los depósitos en efectivo de personas que no están inscritas en el RFC y no cumplen con el pago de impuestos, quienes absorben el impuesto que les recauda la institución de crédito. Dentro de la clasificación de los impuestos existen fundamentalmente dos clasificaciones, la cual son directos e indirectos. De acuerdo al criterio administrativo, los impuestos directos son aquellos que gravan al ingreso, la riqueza y el capital o el patrimonio y que afectan en forma directa al sujeto del impuesto. Por lo tanto, no es posible que se presente el fenómeno de la traslación. Un ejemplo de impuestos directos en México es el impuesto sobre la renta o también llamado ISR. Estos impuestos pueden clasificarse a su vez en personales y en reales, donde los personales son aquellos que toman en consideración las condiciones de las personas que tienen el carácter de sujetos pasivos. Y por otro lado, los impuestos reales son aquellos que recaen sobre la cosa, objeto del gravamen, sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella. Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo, por lo tanto, su principal característica es que son trasladables hasta el consumidor final. Los impuestos indirectos pueden ser de dos tipos, multifásicos, los cuales gravan todas las etapas del proceso de compra-venta, y los monofásicos, quienes gravan solamente una etapa del proceso. Para definir mejor la clasificación de los impuestos se presenta el siguiente esquema, donde los impuestos indirectos se dividen en actos y consumos. Los actos son la introducción de mercancías y su salida. Por otro lado, los consumos incluyen a las transferencias y producción, que a su vez son los artículos de consumo necesario y de lujo.
Por otro lado, los impuestos directos se dividen en personales y reales, donde los reales recaen sobre la persona y sobre las cosas. Ahora bien, algunos ejemplos sobre los impuestos se pueden describir de la siguiente manera. Los impuestos federales son el ISR, el IVA, el IEPS, el ISAN, el IETU y el IDE. Por otro lado, los impuestos estatales son el ISN, la tenencia, el ISH y el impuesto sobre espectáculos públicos. Y por último, el impuesto local se puede definir como el predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el DAP, entre otros. Ahora bien, los efectos de los impuestos son los siguientes: la repercusión, que es una lucha entre el sujeto que legalmente tiene que pagar el impuesto y terceros. El sujeto trata de trasladar el impuesto y la persona tercera tratará de restringir el consumo de dicho artículo para evitar de esta forma cargar con el impuesto. Por otro lado, la difusión se caracteriza porque la persona debe de pagar finalmente el impuesto, ve reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado. En tanto, la absorción puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto. Sin embargo, no lo hace porque su idea es pagarlo. Y por último, la evasión es el acto de evitar el pago de un impuesto. Ahora bien, ya sabemos lo que son los impuestos, así que hasta aquí termina nuestro video de hoy. Muchas gracias por su atención.